Hola jóvenes, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver un repaso acerca de algunos de los temas de programación orientada a objetos, sobre todo los últimos que hemos visto. Y vamos a comenzar aquí con este ejemplo. Aquí tenemos una clase que se llama DiceCap, algo así como nuestra taza de dados. Y dice que dice, lo cual significa dados, es un arreglo de la clase die, que significa dado. Entonces aquí tenemos esta parte que dice public dicecap, que si se fijan tiene el mismo nombre de la clase, lo cual significa que es un constructor sin parámetros, ¿ok? Constructor vacío, que nos sirve pues para construir o inicializar los atributos de ese de, de este objeto, ¿ok? Dice primeramente que dice o dados va a ser igual a new die 3. Eso significa que aquí estamos instanciando el arreglo, estamos creando un arreglo de 3, de tamaño 3, ¿ok? Este dice nosotros lo tenemos aquí, si se fijan, declarado. Incluso toda esta parte igual a new die 3 podía estar aquí arriba. Es permitido que en el atributo esté también esta parte, ¿no? Todo esto. Aquí está dividido en dos porque tenerlo aquí en el constructor nos da la ventaja de que podamos aquí modificarlo dinámicamente. Por ejemplo, si preguntáramos al usuario cuál va a ser el tamaño de la taza de dados, de cuántos dados vamos a utilizar, a lo mejor aquí lo podríamos poner dinámicamente porque para eso nos sirve el constructor, para inicializar los atributos. Entonces aquí decimos dados es igual a new arreglo de die. Bueno, ¿qué podemos nosotros aquí como programadores darnos cuenta? Bueno, aquí nos damos cuenta entonces que vamos a necesitar una clase die, ¿ok? Porque aquí no estamos diciendo int ni string, aquí estamos haciendo uso de un tipo personalizado, entonces vamos a necesitar una clase die. Aquí lo podemos ver aquí en el código que tenemos una clase die. Esta fue obvio de que le íbamos a necesitar cuando nos dimos cuenta de esto. Ahora, ¿qué otra cosa nos podemos dar cuenta? Aquí nos podemos dar cuenta que lleva un parámetro. Eso significa que vamos a ocupar un constructor que reciba un parámetro. Me regreso aquí y aquí vemos un constructor que no tiene parámetro, pero vemos uno que sí, que tiene aquí un argumento o parámetro, ¿ok? Un argumento de tipo entero. Y después, ¿qué hace con él? Bueno, ese valor que recibe se lo asigna al atributo dieValue, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa nos damos cuenta aquí? Nos damos cuenta que se está utilizando el mismo nombre, miren, dieValue, dieValue. Y habíamos mencionado que cuando pasa eso, aquí para eliminar ambigüedades utilizamos this. Con la palabra this yo le estoy diciendo que se trata de un atributo de esta misma clase, es decir, este. ¿Ok? Y aquí que no utilizamos el this, hace entonces referencia al más local, al más interno, que es este dieValue. Entonces así es como lo asignamos. ¿Ok? Me regreso aquí. Y pues aquí asignamos a cada uno de los items del arreglo o de los elementos del arreglo. Entonces aquí tenemos nuestro arreglo que se llama dice, que es este. Y cada uno de ellos tiene un objeto. Este new die es un objeto o una instancia de la clase die. Entonces ya es un objeto con su propio atributo, con su propia personalidad.
Este es un objeto, este es otro objeto aparte y este último es otro objeto aparte. Y todo está contenido dentro de otro objeto que es el objeto DiceCap. ¿Ok? Bueno, entonces creo que con esto ya no se nos va ningún detalle. Nada más mencionarles que cada uno de estos tiene un espacio diferente en memoria. ¿Ok? El objeto 1 está muy diferenciado del objeto 2 y del objeto 3. Entonces la variable dice es como si se hubiera creado 3 veces, una para cada objeto, una instancia para cada objeto. ¿Okay? Bueno, este otro tema que empezamos a repasar es la herencia de clases. Aquí nosotros tenemos dos clases, la clase superhéroe y la clase villano, que tienen sus propios atributos. Y como podemos darnos cuenta, aquí el atributo nombre se repite en ambas. El atributo good power no se repite, pero es similar a lo que dice evil power. Nosotros podríamos definirlo, aunque no va a pasar aquí, pero podríamos definirlo como power simplemente y darle asimilarlo, ¿no? Como algo en común. Y después tenemos respeto y narcisismo para el villano. Pero los métodos sí se repite que son exactamente los mismos. Set name y get name y set name y get name en ambos. Es decir, son métodos que aparte de tener el mismo nombre hacen exactamente lo mismo. Entonces aquí nosotros podemos crear una especie de padre para cumplir con el dry. Si recuerdan, dry es don't repeat yourself, es un principio de programación. Entonces, para evitarnos el estar repitiendo esto mismo en ambos, vamos a crear una superclase. ¿Ok? Aquí viene un análisis de lo que pasó con las clases anteriores. Vemos que tenemos el mismo atributo name, vemos que tenemos las mismas clases getters y setters para ese atributo. Y vemos que estamos violando el principio de don't repeat yourself. Y pregunta aquí si podemos evitar escribir el mismo código varias veces. Y dice aquí que sí. Si nosotros creamos una superclase que tenga ese atributo name y que tenga los mismos métodos getter y setters, y podemos heredarlas en las clases superhéroe y villano. Y cuando nosotros heredamos todas las clases, todos los métodos que sean públicos. Bueno, entonces aquí hicimos una clase superior que va a contener los métodos que tenemos en común, que es la clase personaje ficticio o fictional character, que tiene, como habíamos mencionado, ese atributo name y tiene los métodos getter y setter que teníamos en común. Entonces, en la clase villano y en la clase superhéroe nada más basta con extender, con usar extends, que nos sirve para heredar, y el nombre fictional character. Y ya después de esto pues ponemos los atributos que son propios exclusivamente de cada clase, pero los métodos ya no los ocupamos poner porque ya los tenemos en la clase de la que están heredando. Esto nos sirve de que cuando nosotros tengamos que modificar esos métodos, los vamos a modificar en un solo lugar, en lugar de estarlo modificando en lugares diferentes donde probablemente pudiéramos olvidar modificar alguno de ellos. Bueno, esto es algo de lo que mencionamos también, el UML, los diagramas UML. Habíamos comentado que se escribe primeramente el nombre de la clase, después se escriben todos los atributos y por último se escriben los métodos. Hay algunas notaciones que faltan aquí, como el hecho de indicar la visibilidad,
que con un más indicamos que se trataba de público, con un menos se trata de privado, con un simbolito hash o símbolo de gato también como se suele mencionar, que es para los protected, y la tilde de la ñ, que es para los package. ¿Okay? Aquí podemos indicar por medio de estas flechitas que estas clases heredan de la clase personaje ficticio. Cuando nosotros heredamos de una clase, nosotros creamos un objeto de la superclase. Esa superclase o ese objeto siempre existe, que es lo que podemos apreciar en esta representación gráfica. Tenemos aquí name Peter Parker, pero dice que name Peter Parker, aquí hay un superhéroe, superhero. Este objeto a su vez pertenece a un superobjeto que es el personaje ficticio que habíamos visto ahorita. En ese personaje ficticio nosotros tenemos pues lo que es el método setter y getter de name. ¿Okay? ¿Cómo tenemos acceso al superobjeto? Bueno, nosotros no podemos accesar directamente al atributo name porque lo habíamos definido como privado, si recuerdan. Pero nosotros tenemos un getter y un setter. Nosotros podemos poner super y hacer referencia al getter, getName o setName. ¿Okay? Porque con la palabra super nosotros referimos al superobjeto. Pero sin embargo en este ejemplo no es necesario. Bueno, yo no lo escribí en NetBeans, pero en este ejemplo no es necesario porque no hay ambigüedad, porque no tenemos estos métodos en la clase hijo y en la clase padre. Como existen en un solo lugar, cuando ustedes pongan el getName o por ejemplo this.getName, si no existe en la clase, lo va a buscar, lo va a tomar de la superclase que heredó. ¿Ok? Entonces nosotros podemos omitir super. Super lo ocuparíamos más bien cuando tenemos el mismo método en la clase y en la superclase y queremos especificar cuál es el que queremos. Si queremos que se ejecute el de la superclase, el del padre, pues utilizaríamos la palabra super. En cuanto a la herencia múltiple, en Java y en muchos otros lenguajes como PHP también no es soportada la herencia múltiple. Esto ya lo habíamos mencionado. Hay algunas razones, por ejemplo, la principal es que si nosotros tenemos un método en una clase padre y en otra clase tenemos ese mismo método, si nosotros heredamos de ambas clases, no va a saber cuál método es el que tiene que ejecutar. Algunos otros lenguajes como Python lo resuelven de esta manera. Si ustedes heredan de varias clases, la primera clase que tenga ese método en el orden en el que las escribiste es la que se va a ejecutar. Python sí soporta herencia múltiple, pero Java no. Bueno, aquí vemos un repaso de cómo está quedando la clase personaje ficticio. Vemos el método, el atributo privado nombre de tipo string. Vemos aquí un constructor que todavía no tiene nada de contenido. Después vemos un constructor que tiene el atributo nombre, tiene un parámetro y hace la asignación inmediatamente. Tenemos un getter y un setter. Aquí tenemos una referencia a un diseño pobre. Dice que tenemos aquí los métodos goodPower y respect, y después tenemos la inicialización de cada uno de los atributos mediante un constructor,
Y aquí tenemos la palabra, la referencia a super.setName. Aquí dice que no es requerida. No es requerida porque en esta clase no tenemos un setName, entonces no hay ambigüedad, no es necesario ponerlo de esa forma. Se pudo haber puesto this.setName y es todo. Y aquí tenemos una mejor implementación. Dice, creamos la clase superhéroe, extendemos el personaje ficticio. Tenemos aquí los atributos que son propios nada más del superhéroe. Y tenemos aquí un constructor en el que estamos haciendo referencia a los 3 atributos para inicializarlo. Y en cuanto tenemos el nombre, utilizamos super y name. ¿Ok? ¿Esto por qué? Bueno, porque este está haciendo referencia a otro constructor que es el constructor del padre de la clase ficticia, personaje ficticio, perdón. Miren, es esta. Recuerden que tenemos este constructor que tiene un atributo. Entonces, aquí en una mejor implementación hacemos referencia a ese constructor para mandarle el atributo name. Y ya posteriormente hacemos referencia a good power y a respect. ¿Okay? Esto no lo habíamos hecho aquí, miren. Se fijan, no hay un constructor. ¿Qué significa eso? Que va a crear la clase sin el dato del nombre y posteriormente hace el setter del nombre. O sea, en lugar de eso, pues mejor haces el constructor bien para no tener que volver a modificar el nombre. Haces el constructor y ya posteriormente los otros atributos. Entonces aquí como referencia dice que el superobjeto es creado de manera explícita llamando al constructor super con el atributo nombre, name. Dice que el constructor de la clase personaje ficticio toma como entrada una cadena. Entonces es llamado este es otro detalle. Cuando nosotros utilizamos cuando nosotros hacemos referencia a otro constructor, ya sea con this o con super, porque this, podemos usar this para llamar a otro constructor dentro de la misma clase o super para llamar a un constructor en una clase padre. Cuando hacemos cualquiera de estas cosas, tiene que ser la primera línea. ¿Ok? No puede ir aquí después en medio o al final. Tiene que ser la primera línea. ¿Ok? Bueno. Ahora continuamos con las clases abstractas y los métodos abstractos. Bueno, las clases así tal como las conocemos, si nosotros le anteponemos la palabra abstract, vamos a hacer que esa clase sea una clase abstracta. Por lo general las clases abstractas tienen métodos abstractos. Los métodos abstractos son esos métodos que no tienen cuerpo, que nada más los definimos. Entonces, ¿como para qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, el sentido de eso es asegurarnos que esos métodos que no tienen cuerpo los creemos y les pongamos un cuerpo en las clases que heredan de la clase abstracta. Entonces, las clases abstractas tienen un propósito. El propósito de las clases abstractas es ser padres de otras clases. ¿Por qué? Porque una clase abstracta no puede ser instanciada. ¿Por qué no puede ser instanciada una clase abstracta? Muy fácil. Porque tiene métodos que no tienen cuerpo. Entonces, imagínate tú que creas una instancia de una clase abstracta y tiene el método calcular y mandas a ejecutar el método calcular. Pero ¿qué va a hacer si no tiene cuerpo? Entonces es por eso que no podemos instanciar, no podemos crear objetos de una clase abstracta. El propósito de una clase abstracta es ser padre de otras clases.
Y esas clases que heredan de la clase abstracta van a ser obligadas a implementar los métodos abstractos. Es decir, el utilizar clases abstractas es una manera de asegurarnos de que los métodos van a hacer su propia implementación de los métodos que nosotros definamos. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos porque estas clases van a convivir con otras clases que probablemente requieran que existan esos métodos con esos nombres. Probablemente ya los están utilizando, ya están haciendo referencia. ¿Sabes qué? Cuando se crea un objeto, ocupamos que tenga este método y es con este nombre y lo vamos a mandar llamar en este momento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces en una clase abstracta, el método abstracto también utiliza la palabra abstract, ¿ok? Y no le ponemos cuerpo porque no lo vamos a definir ahí, porque el que va a definir el cuerpo, el comportamiento, va a ser la clase hija que herede de esa clase abstracta, ¿ok? Ok, aquí está el ejemplo de una clase abstracta. Como ustedes pueden ver, es la clase personaje ficticio y aquí únicamente se le agregó la palabra abstract. ¿Ok? Con esto nosotros ya no vamos a poder crear personajes ficticios directamente de aquí, o van a tener que ser héroes o van a tener que ser villanos, que son las otras clases hijas que existen hasta el momento, ¿no? Entonces, aquí nada más falta algo, falta que no tenemos un método abstracto, ¿ok? Pero de hecho, así como está, se puede utilizar también. Aquí lo que estamos logrando con haber con haber agregado esa palabra abstract, es que no va a haber forma de que creen un objeto directamente de fictional character. Se va a tener que necesariamente crear de superhero o de villain. Bueno, ahora sí tenemos una clase abstracta, que es esta última compute strength, que si se fijan no tenemos aquí una llave que abre el cuerpo ni una llave que lo cierre. Entonces este método, perdón, va a ser un método que va a tener que implementar superhéroe y villano si extienden de esta clase. Bueno, entonces aquí, si se fija, dice sobreescribiendo los métodos abstractos. Aquí, por haber heredado de personaje ficticio, se va a ver obligado a tener que implementar este método. Y si se fijan, aquí sí ya tiene cuerpo ese método. ¿Ok? Lo mismo para villano. Villano, al extender o heredar de personaje ficticio, se va a ver obligado a tener que implementar, a tener que poner el método abstracto compute strength. Bueno, entonces ahora vamos a repasar el tema de polimorfismo. Ok, dice aquí que en tiempo de ejecución un personaje ficticio puede ser superhéroe o puede ser villano, dependiendo del tipo de objeto. Entonces dice que cuando nosotros tengamos la referencia a un objeto punto método, es decir, para mandar llamar al método, en tiempo de ejecución se va a ejecutar dependiendo de qué tipo de objeto es y puede comportarse de manera distinta. Por ejemplo, el método compute strength, este que tenemos aquí. Este es el del villano. Revisen aquí la fórmula. Dice evil power, narcissism y un valor aleatorio por 0.9. Y aquí vemos el mismo método pero con una fórmula distinta. Pero saben que ambos son personajes ficticios. Si un personaje ficticio ejecuta compute strength, va a actuar de manera distinta si se trata
de un personaje, de un superhéroe, o si se trata de un villano. Esto es el polimorfismo. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de polimorfismo. En concepto decimos que tenemos una clase de transporte y aquí tenemos diferentes tipos de transporte. ¿Ok? Pero para este tipo de transporte, avance y frenar va a ser diferente al avance y frenar de este o al avanza y frenar de un caballo, a pesar de que todos son transportes. Aquí tenemos otro ejemplo de polimorfismo, que es la clase forma, que es padre de círculo y de cuadrado. Para tanto para círculo como para cuadrado, el método dibujar y el borrar pudieran comportarse de manera distinta, a pesar de que ambos son formas. Aquí tenemos otro ejemplo con lo que habíamos visto el pollito pío. Aquí vemos como el método hacer sonido, make sound, va a comportarse diferente si se trata de una paloma, un gallo, un pollito, una gallina, un gato o un perro. ¿Ok? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar por el repaso de hoy. Bueno, miento. Vamos a ver una cosa más que es importante y que ya estamos encaminados por el tema de las clases abstractas. El último tema que vamos a ver de repaso hoy son las interfaces. Las interfaces dice que son similares a una clase, pero usamos la palabra interfase en lugar de la palabra clase. ¿Ok? Y hay una diferencia aquí muy grande, que es que en las interfaces todos los métodos son abstractos. Únicamente podemos tener métodos abstractos. No tenemos métodos con cuerpos en las interfaces. ¿Ok? Entonces, todos los métodos son abstractos. Sin embargo, la palabra abstract no es requerida. La puedes omitir. Aunque todos los métodos son abstractos, no necesitas la palabra abstract porque ya es obvio que los métodos son abstractos. Tan obvio que no necesitas poner la palabra abstract. Y no tenemos constructores porque no son clases. Como no son clases y como no podemos instanciar, bueno, si no podemos instanciar, nada más podemos ponerla como tipo de un objeto al que vamos a instanciar, pero bueno, eso es tema de más adelante. Entonces dice no tenemos variables de instancia, solo podemos poner constantes. Por ejemplo, static final, alguna variable. Todos los métodos, lo que les había mencionado ahorita, son abstractos y públicos. Y dice que los objetos, no podemos instanciar objetos de interfaces. Ok. Y si podemos instanciar o implementar más bien, si podemos implementar varias interfaces. Ok. Por ejemplo, aquí, si nosotros pusiéramos extends es para heredar clases. Por ejemplo, aquí pondríamos clase 1 o clase padre o como sea. ¿Ok? Esto es válido. Aquí nos aparece rojo porque no existe la clase. Pero si yo la creo, ahí está, nada más la creé para que vieran aquí que ya no tenemos error. Pero si yo pusiera clase padre 2, no importa si creo la clase padre 2, no se puede porque no se permite herencia múltiple. Más sin embargo, en las instancias sí se pueden crear más de uno. Aquí les estoy diciendo que cree el contrato, nada más para que vean ustedes que no va a haber problema cuando cree aquí contrato 2.
Voy a crearla. Y quiero que vean aquí cómo no hubo problema con poner dos interfaces. Hay problema con usar extends y dos clases, pero no hay problema con usar implements y todas las interfaces que ocupemos. ¿Por qué es esto? Bueno, sí se permite aquí una especie de herencia múltiple cuando se trata de interfaces, porque vamos a recordar que los métodos que tenemos en las interfaces no tienen cuerpo. Entonces no importa, por ejemplo, que en las dos interfaces exista un método que se llame calcular. ¿A cuál de los dos le va a hacer caso? ¿A calcular de contrato 1 o a calcular de contrato 2? No importa. No importa porque ninguno tiene cuerpo. A lo que le va a hacer caso es al momento en el que tú lo implementes. O sea, un contrato te está diciendo que lo tienes que implementar y el otro contrato te está reforzando y te está diciendo, sí, mira, lo tienes que implementar. Entonces no hay ningún problema con eso. Entonces, interfaces, podemos tener más de una interfase. ¿Para qué utilizamos las interfaces? Las interfaces las utilizamos como un contrato, como una obligación de poner los métodos que queramos o que ocupemos. ¿Ok? Este uso de interfaces y de clases abstractas es una forma de estructurar y diseñar nuestro código para nosotros requerir, para nosotros obligar a que los programadores hagan las cosas, porque recuerden que muy probablemente van a trabajar con otros programadores y por medio de los contratos ustedes están obligando a, a que los programadores que están en tu equipo pongan las cosas que tu programa necesita. Si tu programa necesita que un objeto de cierto tipo tenga ciertos métodos, probablemente al programador se le pueda olvidar o no vea la documentación o no exista documentación, pero por medio del contrato tú te estás asegurando que si implementan ese contrato van a tener que poner todos los métodos, implementar todos los métodos que sean necesarios. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este repaso acerca de información teórica de algunos eh, de los temas que hemos visto últimamente. Espero que tengan buen día. Gracias.